efecto porque antes está lo que es la hormona del crecimiento. Esto pasa en los pacientes acromegálicos, ¿no? Que generan bastante esta hormona a nivel de sus cuerpos, de tal manera que no le dejan actuar a la insulina de una forma adecuada y como resultado también va a dar lo que es la diabetes de tipo secundario. Podríamos citar dentro de los trastornos endocrinos con resistencia a la insulina, a que, como ya les había indicado, a pacientes con acromegalia, a pacientes con síndrome de Cushing, aquellos pacientes que presentan tumores exclusivamente en el hipertiroidismo, ya tumores a nivel de la glándula tiroides. Esos son, podríamos decir, esos son ejemplos de los cuales se pueden presentar como trastornos endocrinos con resistencia a la insulina. Ahora, otros pacientes pueden generar ya tratamientos largas o de mucho tiempo a base de fármacos, por ejemplo, a base de los glucocorticoides o de la hormona tiroidea, que también son elementos o fármacos que pueden actuar sobre la insulina como tal y que desarrollen una enfermedad diabética secundaria. Dentro de los que vamos a ver fármacos, vamos a ver infecciones, digamos, por microorganismos que pueden alterar las células beta. Por ejemplo, ¿cuáles son las infecciones exclusivamente que van a ir a atacar las células beta? La rubiola congénita. Exclusivamente, ya, la rubiola o el virus de la rubiola ataca a las células beta. Entonces, estos también pueden causar, podríamos decir, déficit en lo que es la producción de insulina, conllevando a una diabetes de tipo secundario. Un elemento importante también podríamos decir que es la diabetes gestacional, que es otra patología que se puede dar en pacientes que están gestando, de acuerdo a los niveles de qué, de hormonas o de factores que están pasando momentáneamente por el embarazo como tal. También se puede generar una diabetes gestacional. Y finalmente los trastornos genéticos que podríamos mencionar. Dentro de los trastornos genéticos podríamos mencionar al síndrome de Down, que ya definitivamente los pacientes con síndrome de Down tienen una preposición o un acercamiento, podríamos decir, a deficiencias de insulina como tal, generando así una diabetes de tipo gestacional, ¿no? Vamos a hablar un poquito algo de la diabetes gestacional. Exclusivamente aparece en el periodo de la gestación. Estamos hablando del primer al noveno mes, ¿no? Se presenta, podríamos decir, dentro de la incidencia, una entre cada 10 mujeres embarazadas. Casi siempre se presenta una. Se presenta muy pocas veces después del parto. Ya siempre se presenta dentro de lo que es la gestación como tal. Y esta se relaciona a los trastornos de la madre o fallecimiento del feto, exclusivamente, ya, producto por el tamaño normal, es decir, los fetitos normalmente o los niños en nacimiento, los neonatos, llegan a tener 10 meses de embarazo o son macrostómicos, que quiere decir que son grandes. Entonces, ya está actuando ahí en el neonato formando la hormona de crecimiento, que hace que haya desequilibrio a nivel de lo que es la insulina como tal. Esto va a hacer de que exista un aumento de glucosa, ¿ya? Donde el daño lo puede sufrir durante el parto el neonato. El embarazo podríamos decir que es un cambio en el metabolismo del organismo, es decir, hay un cambio tanto hormonal como físico en la madre como tal, puesto que el feto utiliza bastante energía de la madre para alimentarse, utiliza oxígeno y entre otros elementos más que descompensan, podríamos decir, la funcionalidad normal de la madre, que puede conllevar a tener una insulina disminuida, ¿no? Que genere una diabetes de tipo gestacional. Comúnmente son momentáneos que después del parto o después de los 6 meses del nacimiento del nuevo producto empieza a regularse en la madre, pero en otros casos se mantiene por mucho tiempo más. Normalmente cuando realizamos en un paciente diabético, estos pacientes ya se deben realizar mediciones continuas de lo que es el nivel de glucosa en sangre. A veces una y a veces hasta 2 veces, de acuerdo a la concentración de glucosa en sangre, que podemos nosotros esperar observar en pacientes gestacionales, ¿no?
Se estableció que exclusivamente desde más o menos del 1999 establecer una predicción de diagnóstico para que a todas las mujeres embarazadas se puedan tomar muestras de sangre para determinar lo que es la glucosa en sangre. Cuando los pacientes ya son diagnosticados con diabetes gestacional, todos los pacientes, al igual que los pacientes normales, van a sufrir los signos de la diabetes como tal, la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. Más aún, una toma sanguínea que podríamos realizar ya en estos pacientes. Normalmente los valores regulares de un paciente en gestación deben ser de 200 miligramos por decilitro, que quiere decir deben ser mayores a eso o iguales a eso. La glucosa, ya, la medición de la glucosa en plasma exclusivamente se debe realizar en ayunas y debe estar sobre mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Comúnmente, ¿por qué ayuno? Porque nos ayuda a determinar, digamos, de que el paciente esté con cero de glucosa de alimentación. Entonces, eso nos permite a nosotros ver, digamos, de que en sangre, qué cantidad de sangre se puede, qué cantidad de glucosa se puede determinar en este tipo de pacientes como tal. Muchas veces también se realiza la prueba de la tolerancia de la glucosa oral, ¿no? La medición en plasma se hace 2 horas posteriores a la ingesta de 75 miligramos de glucosa en 375 miligramos de agua. También es una forma o una prueba en la cual nos puede determinar la tolerancia que pueda tener el paciente. Si la glucosa o la prueba es positiva con cifras mayores iguales a 200 miligramos por decilitro, se puede indicar de que existe una alternativa que la paciente esté cursando por una diabetes gestacional como tal. En cuanto al tratamiento de la diabetes, vamos a ver que es muy distinto, tanto el tipo 1 o el tipo 2. Vamos a ver que el tipo 1 requiere administración de insulina de forma externa, es decir, que los pacientes necesariamente se tienen que ir administrando. Los pacientes de tipo 2 en ocasiones requieren administración de insulina, pero no de forma general, es decir, en algunos pacientes se puede controlar la dieta y eso es suficiente, digamos, para que pueda mejorar el paciente. En los diabetes de tipo 1 no requiere administración en diabéticos orales, requiere administración de antidiabéticos ya orales en caso que no se responda a un plan de dieta de ejercicios. Mucho ayuda a los ejercicios exclusivamente, ya sea en el tipo 1 o el tipo 2, pero en el tipo 2 exclusivamente los ejercicios es un factor principal para que podamos controlar los niveles de azúcar. En el tipo 1 requiere un control de dieta. Se debe ajustar la dosis de insulina en la cantidad de alimentos que se pueden ingerir. En el tipo 2, muy relacionada con la obesidad y el sedentarismo, ya la dieta debe planificarse exclusivamente. Miren, la obesidad es el primer factor principal para que se pueda producir una diabetes tipo 2. El sedentarismo, la falta de ejercicio. Requiere actividad física para evitar complicaciones de la diabetes. La actividad física es parte del tratamiento. Vean cómo una actividad física puede hacer que mejore un paciente diabético tipo 2. Se debe llevar un control de los niveles de azúcar en sangre a diario. Se debe llevar un control de células de azúcar a sangre periódicamente, es decir, no es necesario totalmente todos los días, ¿no? Se debe llevar un control de la presión arterial, se debe llevar un control de la presión en ambos casos porque puede existir presiones arteriales que se puedan disparar en ambos casos. Después hay que monitorear los niveles de glucosa y exclusivamente acá es importante en el tipo 2 monitorear estos niveles de colesterol, ¿no? Comúnmente mayormente a los pacientes con diabetes tipo 2 se les somete a una dieta estricta para que los niveles de colesterol estén bajos. El tratamiento, como les había dicho, hay dos tipos de tratamiento que pueden ser ya de tipo, ¿cómo podríamos decir? Dentro de lo que es lo personal, y el otro se puede realizar con la ayuda de profesionales médicos como tal. En todos los tipos de diabetes, el objetivo y el tratamiento es restaurar los niveles glicéricos normales, que comúnmente
o que dentro de los valores normales está dentro de los 70 a 105 miligramos por decilitro. En la diabetes tipo 1 y en la diabetes gestacional se aplica el tratamiento sustitutivo de insulina o análogo de insulina como tal, es decir, que se va a ir a inyectar exclusivamente sustancias análogas a la insulina que puedan colaborar con él, con controlar los niveles de sangre, los niveles de glucosa en sangre. En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de insulina o análogo a este, o bien un tratamiento con antidiabéticos orales. Para determinar si el tratamiento está dando resultados adecuados, se realiza una prueba llamada como es la hemoglobina glucosilada, exclusivamente quien nivela o más o menos controla los niveles de glucosa a nivel de sangre. Dentro de lo que son los tratamientos personales, podríamos decir, ya podemos ver de que se puede dar una dieta, ejercicio y algún medicamento que pueda controlar, digamos, los niveles de insulina. Dentro de otros podemos ver exclusivamente los controles profesionales dentro de lo que es un dietético, profesionales que se encarguen del control exclusivamente del páncreas o de elementos de la insulina que pueden ser administrados al paciente. Vamos a ver ahora los trastornos de las proteínas como tal. Dentro de los trastornos de proteínas vamos a ver al primer elemento importante o a la primera enfermedad conocida como la amiloidosis. Ya, la amiloidosis es una proteína normal, exclusivamente